Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a comenzar una serie de videos que van a tener como protagonista a un gatito blanco y a la sandía, por supuesto, y los vamos a destinar a pensar y a mostrarles muchos ejemplos y muchas ideas sobre las grillas compositivas para diseñar isotipos o signos de identidad visual. Así que bueno, lo primero que vamos a plantear es sí o no, por qué. En fin, ahí vamos directamente, para empezar a pensar en grillas, directamente al contenido. Tenemos en el canal un conjunto de videos sobre estructura, ¿no? El primero habla puntualmente de qué es una estructura y después yo empecé a desarrollar varios videos relacionados con retículas y ahora con grillas compositivas, más específicamente para, como les decía, signos de identidad visual. Así que bueno, vean todo este conjunto de videos como una cantidad de ventanas para abrir a este tema de la estructura en diseño. Bueno, lo primero es sí o no, así que hoy vamos a ver aquí sí o no, pero antes quiero agradecer a Máximo Marul, a la Cátedra Marul. Máximo es miembro de este canal y por supuesto es profe del taller de diseño gráfico 1, 2 y 3 en una cátedra de la licenciatura en diseño gráfico de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario de Argentina. Así que gracias Máximo siempre por la colaboración, por estar siempre junto al canal. Realmente tus aportes son buenísimos. Y también vamos por supuesto, agradecer a Alejandro Metasac. Alejandro Metasac pidió específicamente videos sobre grillas compositivas para isologotipos, para signos de identidad visual. Así que Ale, también es para vos este video. Y a Mariana Dayan, que me dejó un mensaje grabado increíble que lo subí al canal, que es tan hermoso de agradecimiento, que bueno, gracias Mariana, también te dedico este video. Bueno, yo estaba pensando en este video y fui al cine a ver Napoleón. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con grillas? Ahí vamos. Porque cuando estaba viendo Napoleón en una de las escenas bien interesantes de la película, más allá de que no se las voy a spoilear, esa escena me llamó la atención y recordé al gran pintor neoclásico del propio Napoleón, que se llamaba David, y que pintó la coronación, o sea, un enorme cuadro que podemos ver acá, que se llama La consagración de Napoleón, y David era el pintor básicamente oficial de Napoleón, ¿no? Y cuando empiezo a buscar esa referencia que la había estudiado yo en la licenciatura en pintura, me encuentro con este dibujito de David. Y fíjense que el dibujo de David inicial, ¿no? Donde Napoleón se corona a sí mismo, porque ese es un detalle. Napoleón no recibe la corona de ningún papa, sino que se pone él mismo la corona, haciendo alusión a que realmente por encima de él no había nadie, ningún poder, y esto es una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Porque él no tiene los poderes de la divinidad, sino que los logra por mérito propio. Pero bueno, más allá de eso, y como anécdota, David no pinta ese momento, sino que pinta el momento en que Napoleón le pone su corona a su mujer, ¿eh? Así que fíjense los detalles de esta pintura, pero bueno, eso no viene al caso acá. Lo que importa es que yo les cuente que el dibujo original del pintor David tiene una retícula. Fíjense la cuadrícula ortogonal, o sea, a 90 grados, que tiene este dibujo. Y eso es porque David trabajaba en pequeño los bocetos y después ampliaba la pintura, ¿no? Así que primera referencia a una cuadrícula la tenemos acá y la encontré de nuevo en Napoleón. Bueno, fíjense el tamaño de este cuadro, es increíble. Y es increíble también, por supuesto, la iluminación. Y bueno, es neoclásica, ¿no? La pintura. Así que uno puede ver la composición, el gusto por el detalle, el orden jerárquico de los personajes, etcétera, etcétera. Bueno, vamos entonces a ver grillas y acá vamos a tomar, para poder definir si sí o no la grilla y por qué, vamos a tomar un libro que habla de dibujo técnico, ¿no? Y les pongo la tapita del libro allí para que ustedes lo tengan como referencia. Y este libro dice, el dibujo técnico surge en la cultura universal
como un medio de expresión y comunicación, indispensable tanto para el desarrollo de procesos de investigación sobre las formas, como para la comprensión gráfica de bocetos y proyectos tecnológicos y artísticos, cuyo último fin es la creación de productos que puedan tener un valor utilitario, artístico o ambos a la vez. Bueno, miren, acá está muy claro por qué es importante el dibujo técnico. Hay mucha, digamos, mucho rum rum con respecto a si se justifica o no usar grillas y en qué casos. Y me parece importante que vaya quedando claro que no vamos a negar siglos de trabajo y de dibujo técnico ya realizado, ¿no? Sino que vamos a trabajar pensando críticamente en qué casos se justifica el uso de la grilla y en qué casos por ahí no. Pero en principio vamos a entender la grilla como una herramienta de trabajo. Entonces, si tomamos esta definición, nosotros tenemos las grillas como una herramienta de expresión y de comunicación desde el vamos, que nos permite, esas grillas, investigar cómo son las formas, comprenderlas y valorarlas también. Digamos que si tenemos esto en cuenta, estaríamos en condiciones de decir que en principio las grillas son útiles, ¿no es cierto? Son útiles como herramientas básicas. Tenemos un vídeo en el canal donde yo les planteo que también se puede diseñar sin retículas, ¿no? Y en el caso de los diseños de isologotipos o de signos de identidad, también se puede y también vamos a ver en qué casos. Vamos a agregar acá también esta visión de Scott de un gran libro que es fundamental también en el diseño, que se llama Fundamentos del Diseño. Ahí tenés la tapita. Y el texto dice, frente a las diversas posibilidades, el diseñador juzgará siempre como buenas aquellas configuraciones y razones que expresan los ideales formales de su tiempo y su ámbito social. ¿Qué quiero decir con esto? Que es evidente que nos está atravesando una época en donde todo se relativiza. Nosotros ponemos en duda las cosas más básicas, ¿no? Y eso no me parece mal en la medida en que no nos nuble la capacidad de comprender que hay cosas de las cuales, digamos, no tiene sentido dudar, ¿no? Creo que, claro, esta época es una época de mucho conflicto, de una sensación de que no hay tradiciones, de que no hay historia o de que no debe considerarse, ¿no? Que hay que pensar todo de nuevo. Bueno, me parece que hay cosas que no hay que pensarlas de nuevo, que hay que retomarlas y ver hasta qué punto nos son útiles, digamos. No de manera ciega, sino reflexiva, ¿no? Entonces, cada persona que diseña toma las herramientas que en ese tiempo se utilizan. No es casual que usemos una herramienta u otra, ¿no? Ahora con la enorme digitalización que vivimos, ponemos en duda muchísimas cosas que se usaban antes de manera tradicional, pero ojo con perderlas. Mi recomendación es no perdamos nada, no estamos en condiciones de perder elementos. Pongámonos a ver de qué se trata cada cosa y veamos si realmente es útil o no antes de descartar. No descartemos tan rápidamente porque justamente para construir lo ideal es retomar lo que se hizo y revisar y usar o no, pero con criterio. Bueno, hay una cosa que a veces olvidamos y que es central y que tiene que ver con la observación de la naturaleza. Ya Pitágoras había dicho que todo está regido por números y formas matemáticas. Es muy difícil negar eso, ¿no es cierto? Y es muy difícil negar la maravilla que la naturaleza nos ha dado, nos ha legado en relación a lo geométrico, ¿no? La proporción y el ritmo figuran entre las características más notables de las formas naturales. ¿Podemos negar eso a esta altura? ¿Podemos hacer como que eso no existe? Es muy increíble, ¿no? Que los humanos olvidemos ciertas cosas básicas. Así que bueno, la geometría, el estudio de las proporciones y del ritmo está en la naturaleza. Parece increíble que uno lo tenga que volver a recordar, pero la verdad es que la naturaleza es la gran maestra. Entonces, de allí viene esta obsesión por entender cómo hizo la naturaleza para crear ciertas cosas, ¿no? Acá te pongo algunos elementos que a mí me fascinan y que evidencian que hay proporciones geométricas y proporciones naturales en las formas orgánicas también. Por ejemplo, otros elementos que ya existen y que podemos recuestionar, pero que no podemos desconocer, son el rectángulo áureo o las medidas áureas, ¿no?
ya planteadas por Euclides, sobre todo el número áureo, ¿no? Donde él plantea esas proporciones, la espiral áurea o logarítmica, que también Durero retoma, ¿no? Y usa esa sección, las estructuras compositivas que nos plantea la serie de Fibonacci, donde hay una progresión numérica que se repite. Todas estas cuestiones ya fueron estudiadas y existen. No vamos a negarlas en este momento, ¿no? Me parece que sería incomprensible que hiciéramos eso. Bueno, Fidias, el Partenón y todas las proporciones que esa obra arquitectónica plantea existen y existirán, ¿no? Para que reflexionemos sobre el uso de estas proporciones. Bueno, hay un ejemplo que es el isologotipo del National Geographic, que ha tomado directamente la medida áurea, la medida del rectángulo áureo, para existir, digamos, para ser diseñado. Tienen un video sobre el tema. Y acá tienen algunas aplicaciones. Y también acá tienen, por ejemplo, un pequeño ejemplo de uso de los círculos que tienen que ver con las medidas áureas también. En fin, pueden usarse o no, pero en principio son herramientas y son elementos que ya han sido probados y ya existen bajo parámetros culturales distintos a los nuestros, pero que podemos conocerlos y eventualmente usarlos. El hombre de Vitruvio, ¿no? El estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano, dibujadas por Leonardo da Vinci dentro de un círculo y de un cuadrado, bueno, y todos sus estudios de elementos para volar y cada uno de los detalles que él plantea, incluidos en grillas y en proporciones, son realmente innegables. Nosotros no podemos desconocer todas estas cosas si nos dedicamos al diseño. El modulor, por ejemplo, de Le Corbusier, donde también estudia la relación matemática entre las medidas humanas y la naturaleza. Todas estas cuestiones hacen a lo que se llama el dibujo técnico o la observación técnica de la realidad. Y también quiero traer acá a un gran maestro del dibujo. Sus obras se pueden conocer como la gran Biblia del dibujo. Y Loomis nos enseñó a dibujar con cuerpos geométricos, todo lo que tiene que ver con la estructura de la cabeza humana, las proporciones humanas. Digamos, a mí me parece que Loomis, y están disponibles sus libros porque ya es de uso universal, la obra de él, Loomis nos ha dejado también un dibujo técnico, entre comillas, que nos ha permitido acceder al dibujo y a la representación de la figura humana. Y nosotros podemos utilizar estas herramientas, las cuadrículas básicas, tenemos cuadrículas en las gomas que usamos para cortar, por ejemplo, y son muy útiles, tenemos dimensiones y proporciones en reglas, etc. Hay distintos tipos de cuadrículas, ¿no? Y de posibilidades, hay infinitas posibilidades de grillas. La grilla no es solamente una cuestión de cuadrícula ortogonal, sino que hay muchísimas posibilidades de grillas. Y esto es una página web que me pasó Máximo, gracias Máximo, para poder crear tus propias grillas e imprimírtelas. Así que toma nota de esta web que está buenísima y que tiene distintos módulos. Entonces haces una grilla con distintos módulos y te la imprimís directamente si querés diseñar sobre ella. ¿Qué tenemos? ¿Y qué dijimos antes? Que la retícula y la grilla para algunos diseñadores es una cuestión incuestionable, digamos. Forma parte del proceso que otorga orden y claridad al diseño, tanto en diseño editorial como en el diseño de signos de identidad. Pero también tenés otra gente que desconoce el uso de la grilla o la relativiza, ¿no? Desconociendo un poco esas referencias que te puse antes, y muchas otras, ¿no? Porque yo simplemente ahí te traje algunos que son como los grandes hitos de lo que tiene que ver con el dibujo técnico, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que según la esencia de lo que tenemos que comunicar, usaremos una grilla determinada u otra, pero es comodísimo iniciar un trabajo en un cuaderno con hojas cuadriculadas, como para empezar a ver qué proporciones va a tener. Desconocer eso, me parece que le quita herramientas al diseño. Acuérdense lo que decía Wysius Gon, y acá tenés el libro también, el buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de algo. Así que nunca olvides eso. ¿Por qué no te lo imprimís, te lo pones en tu tablero, te lo pones para verlo
constantemente, pégalo en una lámpara, tenelo a mano. Si vos tenés clara cuál es la esencia de lo que tenés que comunicar, allí radica los elementos que vas a usar. Entonces, la decisión de utilizar una retícula o una grilla siempre se deduce de la naturaleza del contenido del proyecto. ¿Y qué ventajas tiene, no? Usar, qué ventajas te daría aprender a usar grillas? Primero, vas a conocer y pensar mejor las formas. Así que si vos tenés un cuaderno cuadriculado, como yo tengo acá, y un lápiz o una bitácora en la que trabajes, las formas las vas a pensar sobre grillas y eso te permite rápidamente conocerlas, ¿no? Es una manera de saber qué medidas tienen, qué proporciones manejás. Eso es fundamental, ¿no? Conocer las proporciones de las formas que estás pensando, ¿no? Después concentrarte en las relaciones de figura y fondo, de lleno y vacío, que la forma que estás creando tiene. Eso también es muy útil y es muy fácil hacerlo con grillas, ¿no? Cuidar los detalles, la grilla también te lleva a ver las terminaciones, los detalles y por supuesto después aprender, una vez que ya sabes usar grillas, a realizar ajustes ópticos en las formas, porque muchas veces las formas que ajustamos con grillas resulta que ópticamente necesitan un pequeño retoque y eso también puede resultar necesario, pero no podés aprender a hacer ajustes ópticos si ni siquiera manejas una grilla básica que te ordene y que te geometrice la imagen. Bueno, acá yo te nombré toda esta lista de gente. Toda esta lista de gente que te pongo acá con el icono sonriendo es gente que ha trabajado en principio con grillas y gente que ha dejado grandes obras y que ha pensado en su época a partir de grillas. Entonces, yo te pregunto, ¿estamos revisando nuestra profesión? Me parece perfecto. ¿Le vamos a quitar algunos elementos y agregar otros de otras profesiones? Me parece perfecto. Pero necesitamos sostener algunas cosas que nos den orden, que nos den disciplina, que definan cómo es nuestro campo de trabajo, ¿no? Y que nos hagan pensar a nosotros y a nuestros clientes que existe una estructura, que existe un trabajo consciente y un trabajo voluntario, que no es que trabajamos por caprichos, que no trabajamos simplemente por intuición, que también conocemos el dibujo técnico necesario para ajustar las formas. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces yo no quitaría la grilla como una herramienta. Si la manejo, después puedo aflojar las formas si fuera necesaria. Si siento que la grilla es muy rígida, muy ruda, muy fuerte, muy poderosa, la puedo aflojar posteriormente a la forma y que se salga de la grilla o que rompa la grilla. Pero en principio sí, en general yo usaría la grilla para poder diseñar y excepcionalmente me salgo de la grilla. Pero en principio es como aprender a manejar. Yo aprendo la primera, la segunda y aprendo lo básico del manejo para después poder soltarme y decidir si la forma necesita o no una grilla, pero mínimamente me parece que para empezar a diseñar es importante usar la grilla y encariñarte también con la grilla, ¿no? Creo que tenemos que revisar los conceptos de diseño, pero no demolerlos, reflexionar y no vaciarnos de contenido, no quitar más contenido, porque realmente es una disciplina que necesita sustento frente al avance de la digitalización y el avance de los software que hacen todo por sí mismos o de las cuestiones como la IA que nos están poniendo a pensar nuevamente la profesión. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para sostener esta profesión? Estudiar con referentes, reflexionar sin demoler los contenidos elementales de gente que ya los pensó durante mucho tiempo y que ha hecho grandes obras. Y esos son nuestros sustentos. Hemos tomado la decisión de eliminar los referentes, de terminar con los antecedentes de una disciplina que necesita ser fortalecida. ¿Eso es lo que decidimos? No, no decidamos eso. Trabajemos reflexionando, cuestionando, pero para mejor, ¿no es cierto? Basándonos en lo que los referentes nos enseñan y por eso se estudia el trabajo con grillas en las instituciones, digamos. Hay una razón de ser, no es un capricho, ¿no? Por supuesto que hay gente que tiene más interés o más intención o más facilidad para la geometría y otra que no. Pero bueno, no descartemos esa posibilidad y trabajemos en serio para que la disciplina se sostenga y se adapte a los cambios. Bueno, si querés,
ayudarme en este canal, me encantaría. Unite como miembro y, por supuesto, todo lo que puedas colaborar es bien recibido. Acá te dejo bibliografía, como siempre, sobre el tema retículas y vamos a seguir con grillas porque este fue nada más que el primer video para iniciar y para decirte que sí a las grillas, que aprendas y que te encariñes con las grillas. Ya vas a ver, yo te voy a dar algunos paneos y algunas cuestiones más, y que bueno, en algunos casos no las usaremos. Muchas gracias por estar ahí. Los mando un súper abrazo. Gracias, gracias. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.